Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado, how much? También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 11 de julio del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todos estén muy bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar que Rodrigo Arias se quedó sin visa de la visita del canciller a la Comisión de Relaciones Internacionales sobre el tema de China y Taiwán, así como del avance, si se le puede llamar así, al proyecto de jornadas de 12 horas y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el principio, Lucho. Sí, miércoles. El miércoles. Coincidentemente el miércoles, día de conferencia de prensa. Y obviamente, de nuevo coincidentemente, dándolo a conocer primero medios aliados al gobierno, se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa al presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, así como a los magistrados de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal y Jorge Araya García. Tras varios minutos y tras hacer las consultas correspondientes, don Rodrigo confirmó a través de su vocería de prensa el retiro de la visa, aunque dio una hora a la que le llegó la notificación que indicaba que estos medios de comunicación habían dado a conocer la noticia antes de que él hubiera sido notificado. Antes de que a él se le hubiera notificado, y el presidente de la República también reaccionó a ese tema antes de que don Rodrigo estuviera enterado del retiro de su visa. En el caso de la Sala Constitucional, la oficina de prensa del tribunal confirmó que la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa a don Paul Rueda Leal. Sin embargo, no fue así con el caso del magistrado Jorge Araya García, quien no tenía visa. No tenía visa. En todo caso, con don Jorge hay una situación, es que él también tiene la nacionalidad española, entonces yo creo que no la necesita en todo caso. Exactamente. Habría que ver en todo caso si es un caso en teoría similar como el que en teoría le ocurrió al diputado de Nueva República, don José Pablo Cibaja, quien, cuando empezó esta oleada de retiros de visa, se había dicho que el gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada al país, aunque no tuviera la visa norteamericana. Don José Pablo ha dicho que él no ha recibido ninguna notificación sobre ese tipo de medidas, por lo que cuando acotamos eso en la nota del miércoles nos enviaron una solicitud de rectificación al día siguiente y bueno, le eliminamos el nombre, pero dejamos acotado que fue lo que ocurrió con el caso de él. Que Luche también se equivoca. Stop it. Bueno, esto devino en que el jueves, ayer en la sesión del jueves, tanto por la mañana como por la tarde, diferentes diputados de diferentes partidos, de todos los partidos excepto de Nueva República y del oficialismo, se expresaron muestras de solidaridad con don Rodrigo por considerar que lo que está haciendo Estados Unidos es un daño y un irrespeto a las relaciones diplomáticas que tiene con Costa Rica. A ver, si nosotros tuviéramos un canciller de verdad, claramente esto implica, porque a ver, le están quitando el ingreso al país a miembros de los supremos poderes. Esto claramente es una ofensa diplomática, hay que ponerlo en ese sentido y en esas dimensiones, pero como tenemos un servil y no un canciller, esto es cualquier cosa. Decisión soberana del Estado del tío Sam. Del hermano grande del norte. Es así, el canciller no pasa a decir, como dice, son cosas que pasan. Exactamente. Siguiendo la línea del presidente, pero bueno. Aquí hay que decir hay dos cosas. Bueno, la única reacción que tuvo el oficialismo fue indicar que sería conveniente que
el presidente de la Asamblea y doña Vanessa de Paul, porque son las dos funcionarios de más alto rango dentro de la Asamblea a quienes se les ha retirado la visa, que deberían comunicarse con la embajada americana para que les expliquen las razones. Al parecer ellos están muy instruidos sobre qué es lo que deben hacer, también interesante. Vanessa dijo que ella fue. Vanessa habló, ella reveló hasta este jueves que ella fue a conversar con la embajada americana y le dijeron que le retiraron la visa por una supuesta cercanía con personeros del Partido Comunista Chino, lo que para ella es absolutamente falso y francamente yo creo que hasta le resultó insultante, recordando que los socialcristianos no son por definición comunistas. Ahora, lo que pasa es que China es partido único. El Partido Comunista es el partido del gobierno chino y ciertamente el gobierno de China invita a funcionarios y a personas de partidos políticos a actividades regionales que realizan en China. Habrá que ver si la diputada participó en uno de estos viajes. Lo cierto es que hay muchas personas que han participado en este tipo de viajes. Ahora también, en el caso de don Rodrigo Arias, hubo diputados que señalaron que es cuestionable las razones del retiro de la visa si es por un supuesto acercamiento por China, recordando que si bien fue el gobierno de su hermano Oscar Arias el que rompió con Taiwán y entabló relaciones diplomáticas con China, lo cierto es que el gobierno de los Arias fue el principal impulsor del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centroamérica y Costa Rica, Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Para darte un ejemplo, en la lista nosotros tenemos el registro de viajes al primer trimestre de este año. Ajá. Porque Lucho no ha pedido a la asamblea la lista de los viajes del segundo trimestre. Pero bueno, durante esta asamblea legislativa han ido a China, don Daniel Gerardo Vargas. ¿Del oficialismo? Sí, don Daniel Gerardo Vargas, Luis Diego Vargas Rodríguez, Yonder Salas, Catherine Moreira, David Lorenzo, José Pablo Cibaja, Jason Valverde, Rosaura Méndez, Dani Vargas, Dinora Barquero, Vanessa de Paul Castro, Alejandra Larios, José Francisco Nicolás. Todos estos se están repitiendo. A Gilberto Campos, Oscar Izquierdo, Luis Fernando Mendoza, Alejandro Pacheco, Jonathan Acuña. Estos son los que tengo registrados. A China. Pero de toda esa lista, solo dos le han quitado la visa. Correcto. A Vanessa. Y en varios de estos casos fueron financiados por la Embajada de China o el gobierno de la República China. Ok. Pues bueno, entonces, por ahí está raro, porque si fuera por hacer viajes a China, entonces la lista debería ser muchísimo más grande. Y si no notaste algo, no hay viajes de Rodrigo Arias a China. Ajá. Entonces, es todo lo que voy a decir sobre este tema. No me Bueno, por dicha alguien lleva una lista de esto. Si la tuviéramos al día, si tan solo Lucho cumpliera con su trabajo de pedirle a la asamblea en forma y tiempo. Pero bueno, podemos continuar. No me hagas decir lo que quiero decir aquí. Doña Vanessa. Para agregar sobre este tema, doña Pilar Cisneros insistió en que el gobierno de Rodrigo Chávez no tiene nada que ver con este tema. Ella considera que el que se afirme lo contrario es indicativo de que supuestamente Rodrigo Chávez le dice a Donald Trump qué hacer. Y por supuesto Pilar Cisneros nunca jamás en la vida ha mentido. Ajá. No es como que mienta todas las semanas. Pero además se dejó decir que esto no deberían tomárselo con extrañeza porque afirma que Estados Unidos le ha estado retirando visas a Raimundo y a todo el mundo. Y aquí es donde nos vemos en la necesidad de replicar la aclaración que hizo a nuestro nombre la diputada Katia Cambronero en el plenario legislativo del jueves. No son situaciones comparables por la siguiente razón. Cuando el gobierno de los Estados Unidos retira visas o impone sanciones, incluido el retiro de visas, a funcionarios públicos internacionales por razones de seguridad, narcotráfico, crimen organizado, debilitamiento o afectación de la democracia, etcétera, etcétera, el Departamento de Estados Unidos hace un comunicado de prensa notificando esa medida. En el caso de Costa Rica, el Departamento ha estado guardado absoluto silencio desde que en febrero empezó la oleada del retiro de visas. No ha dicho nada. No se habla de este tema. Yo había ido a un evento en Estados Unidos hace unos años, patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y una de las visitas fue al Departamento de Estado. Entonces uno aprovecha y hace contactos, etcétera, etcétera. Y yo me comuniqué con esos contactos y mandé preguntas formales al Departamento de Estado sobre este tema y no me han respondido. Métele un amparo. Pero que allá no existe. Allá no existe. Esa es la libertad. En todo caso, allá en Estados Unidos tienen una fiscal
una fiscal o una directora de Seguridad Nacional, no recuerdo cuál fue la que dijo que el recurso habeas corpus no es el derecho de la libertad de las personas, dijo que es el derecho del presidente de echar a quien quiera cuando le dé la gana. Exacto. Pero bueno, esa es la gente que gobierna, nuestro principal aliado en este momento, nada que hacer al respecto. Nada muy lejos que el nuestro, pero bueno, no tenemos ni posición moral para burlarnos de ellos con las fichitas que tenemos nosotros por acá. Pero veremos qué repercusiones hay. Yo creo que esto ya llegó a un nivel de que la Asamblea Legislativa ya ahora sí podría ser que tome algún tipo de acción. De nuevo, si tuviéramos canciller, esto sí sería un tema, pero como lo que tenemos... A ver, seamos honestos, yo creo que la filtración no viene propiamente de la embajada, yo creo que la filtración viene de la comunicación que le hace la embajada a la Cancillería. Wow, dice Lucho que Cancillería es el colador. Que de ahí es de donde está saliendo la información. Es que, a ver, la explicación que da la embajada de Estados Unidos es nosotros no comentamos casos individuales. Yo no pregunté por casos individuales, valga decirlo. Mandé a preguntar en general por el retiro de visas a funcionarios públicos costarricenses. Porque recordemos que ellos, don Rodrigo y doña Vanessa no son los únicos. Se le han quitado a don Francisco Nicolás, a doña Joana Obando y a doña Cintia Córdoba a nivel de diputaciones. Se la quitaron a altos funcionarios y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad ligados con el tema de Huawei, más que todo. Y también se relacionaron al apoderado general de Huawei en Costa Rica. Entonces uno puede ver como más o menos por dónde van los tiros. Lo que uno sigue sin entender es por qué se la quitaron al magistrado. Ahí sí es que es especular completamente, no tiene absolutamente ningún sentido. Exactamente. No hay ningún sentido visible, manifestable, conocido que uno pueda decir fue por esto. Algún voto en el tema Huawei, algún voto de nada que yo sepa que haya pasado en esa línea como para que uno diga que le esté recriminando algo, y en todo caso esa recriminación sería altamente cuestionable. Sí. En fin. Pero en todo caso, la sala ha rechazado todo lo de Huawei, y por la nota que vos hiciste entiendo que nadie salvó el voto porque si no lo hubieras acotado. Vos hiciste la del rechazo a la acción de inconstitucionalidad. Mira, yo hago muchas cosas en esto y antes. Aquí hay uno. ¿Qué? Sala cuarta rechaza amparo Huawei contra el ICE por excluir la licitación 5G 26 de enero. Último párrafo. Yo sí eso siempre lo acoto. ¿Ves por qué yo no acoto las cosas? Los magistrados Fernando Cruz y Jorge Araya García salvaron el voto en el sentido de dar plazo a Huawei para entablar una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento cuestionado. No, aquí menos tiene sentido. Mientras que el magistrado Paul Leal salvó el voto y rechazó de plano el recurso. O sea, ni siquiera lo dijo. Esto ni siquiera es admisible para estudiarlo por el fondo. Esto ni vale. Y valga decir que además ese amparo se votó 4-3. Sí, en todo caso, de nuevo, cuestionar las decisiones judiciales como para quitarle la visa a un alto funcionario de otro país es una ofensa diplomática. Ahora bien, ¿vos has visto lo que está? No, en todo caso no es sorpresa, porque ¿has visto lo que hizo Estados Unidos en las últimas semanas? No. Primero, los aranceles del 50% que le metió a Brasil son una represalia por el juicio que tiene Bolsonaro por incitar a un golpe de Estado. Y abiertamente el MAE lo dice. Y ha estado ejerciendo presión sobre el sistema judicial israelí para que no enjuicien a Benjamin Netanyahu, que tiene juicios de corrupción abiertos y pendientes. Correcto. Pero sí, ya no basta con meterse con su judicial, ahora se meten con otros poderes judiciales. En fin, eso con el tema de las visas, Lucho. Eso con el tema de las visas. Pasemos al tema al que tenías tantas ganas de hablar, del canciller. Hablaremos tanto el canciller esta semana, le deben arder las orejas en este momento, pobre señor. En fin, el canciller estuvo de visita, tuvo una comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales por el asunto de las visitas de personal de la DIS y Procomer a Taiwán. Recordemos, 5 agentes de la DIS fueron a capacitarse a Taiwán. En el caso de Procomer, fueron funcionarios de la institución a buscar inversiones extranjeras, según ha dicho el ministro, el jerarca de Comex, Tovar. Manuel Tovar. En fin, ¿qué fue lo que dijo en la comisión, Lucho? Que primero que nada, don Arnoldo André Tinoco dijo que hubiese sido conveniente que le avisaran de la intención del viaje de los funcionarios de la DIS a China. Detallazo. Dando a entender de que si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que no podíamos hacer ese viaje. Reveló además que tuvo que conversar en 2 ocasiones con el director de la DIS, don Jorge Torres, porque el señor insistía en que el viaje era correcto y que estaba de acuerdo y que no violentaba el principio de una China que se desprende del memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de Oscar Arias cuando rompió relaciones con Taiwán y las reinstaló con China.
Y el canciller le dijo que eso no era así. A ver, cuando un funcionario público va a una misión extranjera, solicita lo que se denomina un pasaporte de servicio, salvo que sea un diplomático, ya tiene pasaporte diplomático. En este caso, ni los funcionarios de la DIS ni los funcionarios de Procomer viajaron con pasaporte de servicio, por lo que el jerarca de la DIS sostiene que no era una vara oficial. No era el canciller oficial. El canciller le dice, aunque no hayan viajado con pasaporte de servicio, fueron a una actividad que, según el memorándum de entendimiento que firmó Costa Rica en el 2007 con China, no está permitida. Correcto. Entonces se entiende que fueron a una actividad oficial, cosa que está prohibida por ese memorándum, y que detonó las protestas diplomáticas por parte del gobierno chino. El cual él confirmó que tuvieron una reunión en Cancillería con la embajadora de China en Costa Rica sobre este tema. Y donde obviamente se dieron las disculpas del caso y un compromiso de que situaciones similares no van a pasar. El canciller además reveló que tuvo que conversar con el presidente de la República sobre este tema, y que a raíz de esto, a falta de unos cuantos meses de que finalice el actual gobierno, hasta ahora el canciller va a capacitar el gabinete sobre lo que es el principio de una sola China, pero además sobre cuál debe ser la relación o el comportamiento que deben tener los jerarcas del gobierno en cuestión de otros conflictos geopolíticos. Mencionó el caso de Ucrania-Rusia y el de Israel-Palestina. Correcto. Sobre este tema, además, las diputaciones insistieron con el tema de Procomer y el canciller aclaró que en temas comerciales no están limitados dentro del acuerdo firmado con China. Es decir, el viaje de Procomer sí tenía, o sea, no incumple con el principio de una única China, porque sí se pueden mantener relaciones comerciales, no diplomáticas. O sea, no con entes gubernamentales, sino con empresas privadas de Taiwán. Eso no está excluido del acuerdo. Y vale agregar... Dale. No, dale. Y justamente hoy en la mañana, mientras yo dormía, nuestra querida Sam estaba entrevistando o conversando con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, quien dijo, cito, enfáticamente dijo, Procomer irá las veces necesarias, le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues lo lamento. Él siempre tan... Habló de que la necesidad de atraer inversiones, puso en el como ejemplo principal el tema de los semiconductores y dijo que no nos podemos privar de formar parte de eso, y que recordó que hasta la misma República Popular China mantiene relaciones comerciales con Taiwán. Sí, digamos, ese de todo el argumento que pudo haber dado, eso me parece que es el más débil, porque obviamente China tiene relaciones con Taiwán porque es una de sus provincias. Ahora los comentarios van a decir que estoy en contra de la libre autodeterminación del pueblo taiwanés. Correcto. No es el caso, pero bueno. No es el caso, pero... ese es el peor argumento que puedo dar. Los mejores argumentos que podía dar fueron los que dieron el canciller. El canciller inclusive explicó, China también nos consultó sobre el viaje de los funcionarios de Procomer a Taiwán y les explicamos qué fue lo que ocurrió, les explicamos cuál es la razón social, digamos, la razón jurídica de Procomer, que ellos no son funcionarios públicos, que no fueron con pasaporte de servicio y que no se reunieron con autoridades del gobierno de Taiwán. Lo cual es importante, porque si lo hubieran hecho, ahí hubiera habido una violación al principio de la Unión Económica China. Y el canciller dijo que después de esas explicaciones, él quedó con el sentimiento que a veces la diplomacia se lleva mucho por sentimientos. Entonces, en este caso es válido que él hable desde esa perspectiva. Quedó con la percepción de que ellos quedaron conformes con las explicaciones que se dieron sobre el caso de Procomer. Pero bueno, eso sería con este tema. De nuevo, increíble que a falta de unos cuantos meses de que termine el actual gobierno, hasta ahora van a recibir capacitaciones en temas de relaciones internacionales, en temas tan sensibles. Pero nos sorprende. Lo de China. No, en lo absoluto. Digo, no me lo esperaba, pero no me sorprende. Como ya dijiste, ahora, ¿esto es responsabilidad del canciller haber instruido a esos jerarcas, o deberíamos pensar que los jerarcas que ya son altos puestos del gobierno de Costa Rica deberían saber eso? Mira, yo culpo al canciller, pero... Ok. Eso es su labor en este tema, instruir al Consejo del Gobierno cuando pasan este tipo de situaciones. En su defensa no le avisaron. Por eso hubiera sido conveniente. Antes de que pasen. Es como, mira, tenemos este temita con China. Todos ustedes no me acepten viajes a Taiwán, ni suyos ni de sus funcionarios, porque tenemos este principio aquí, por si no lo recuerdan. En fin, pasemos al siguiente tema, que es el proyecto de jornadas de 12 horas.
Esta semana se convocó y desconvocó ese proyecto en 2 ocasiones, si no me equivoco. Se desconvocó porque querían que se aprobara un crédito con el CAF, con el Banco Mundial. Una de las líneas de crédito flexibles. Eso. El BIF es el Banco Mundial. Es una de las instituciones del Banco Mundial. Se llama el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sí, ese es el Banco Mundial. En fin, querían que se aprobara ese crédito que está en plenario. Entonces, para forzar su votación, tienen que desconvocar jornadas de 12 horas para poder, para que se pueda conocer en el plenario. ¿Cuántas mociones se aprobaron esta semana, Lucho? 18. De 2.500. 18. De 2.564. Ahora, dedicaron 4 sesiones a esto. Una el lunes, porque la de la tarde se canceló. La del martes se canceló porque no quedó convocado el proyecto. Y la del martes de la tarde tampoco la hubo. Luego hubo sesión extraordinaria el miércoles. Miércoles en la mañana. Y luego miércoles en la tarde. Jueves en la tarde. Y jueves en la tarde. Miércoles en la tarde no. Los miércoles en la tarde están reservados a reformas constitucionales. La vía rápida no cambió eso. No cambia. Okay. De hecho, la sesión termina a las 5 los miércoles. Sí, eso lo recuerdo. Pero bueno, y eso es todo lo que podemos decir. Hay muchas preguntas de este tema. Sí, entonces más bien lo vamos a abordar en esa sección. Ya después de esto nos queda algún otro tema, pasamos a las preguntas. Pero antes de eso, porque la convocatoria y desconvocatoria, primero en la población general, algunas dudas de si ya los convocó no lo puedo volver a convocar. Nada más aclarar, el Ejecutivo puede convocar y desconvocar proyectos en sesiones extraordinarias en cualquier momento. En cualquier momento. La sesión. En cualquier momento. A ver. Sí, lo que pasa es el Ejecutivo legalmente. Lo que pasa es que este gobierno es tan incompetente y como no tiene un ministro de la presidencia que sepa sobre estos temas y francamente por lo visto ni siquiera asesores a la Asamblea. A ver, las convocatorias y desconvocatorias, inclusive múltiples de un mismo proyecto en un mismo día, tienen razón de ser. La que mejor hizo uso de ese instrumento fue el gobierno de doña Laura Chinchilla y yo doy fe de eso porque yo empecé a cubrir la Asamblea Legislativa y a la Asamblea Legislativa en el segundo año del gobierno de doña Laura. Y de hecho a mí también inicialmente, obviamente, porque yo no estaba instruido sobre nada de ese tema, era confuso yo, pero ¿por qué lo convoca y lo desconvoca? Ya obviamente ya con el pasar del tiempo uno lo entiende. Y la lógica es reordenar la agenda. Entonces, si hay un proyecto, porque vamos a ver, para que se posponga el conocimiento de un proyecto que está antes que uno que sí le interesa al Ejecutivo más, ¿verdad? Porque se supone uno prioritario. Si está convocado, a extraordinarias, es un proyecto que le interesa al Ejecutivo de alguna manera. Lo que pasa es que si es un proyecto el que está antes problemático, lo que el Ejecutivo puede hacer es dar un tiempo prudencial para ver cómo se mueve ese proyecto, lo desconvoca, lo que implica que se pasa al siguiente punto de la agenda y luego lo vuelve a convocar. Eso implica que ese proyecto vuelve a entrar a la agenda al día siguiente. Las desconvocatorias tienen efecto inmediato. Entonces el proyecto está conociéndose en ese momento, pero llega un decreto de desconvocatoria que dice rige a partir de hoy. Ese proyecto tiene que dejar de conocerse. Eso ocurrió esta semana. Técnicamente el Ejecutivo también puede hacer, se desconvoco a partir de tal hora. Sí, también. O convoco a partir de tal hora. Sí, también. Esas cosas son posibles, pero... Lo que pasa es que este gobierno no sabe hacer esas cosas. No sabe utilizar. Hasta esta semana no consiguieron los votos de la posposición, porque la oposición, hay una parte de la oposición que está molesta con el tema de las jornadas 4-3, entonces han adoptado una política de bloqueo absoluto del plenario. Entonces negaron los votos de la posposición, lo que obligó a ver el orden del día en el orden normal que tenía para ese día, y el gobierno lo que hizo fue entonces desconvocar esos proyectos para forzarnos a ver los créditos internacionales que estaban colocados en los puntos subsiguientes. Exactamente. De hecho, hasta el Frente Amplio los felicitó porque les digo, finalmente aprendieron cómo funcionan las convocatorias y las convocatorias. Felicidades, aún así no lograron votar el crédito. Exacto. En fin, por lo menos hicieron las 3 extraordinarias que requerían para no tener que sesionar hoy. No, pues que el proyecto quedó desconvocado. Lo desconvocaron de una vez. Listo. Recordemos además que este tema va a ser eterno porque la Asamblea se va a vacaciones una semana. O sea, la próxima semana no hay Asamblea Legislativa y regresan con la sesión que 5, 4... La 5. La sesión 5 de 14 para discutir este proyecto. Entonces el Ejecutivo... ¿Sabes qué? Lo que estoy diciendo? Que el Ejecutivo está posponiendo, está forzando que esto le quede a las ordinarias. Que la posición es tonta, por no usar otro término más fuerte. Ahora, en ordinarias, ahí sí se jodieron, porque ¿sí? no pueden hacer nada. No pueden hacer nada más. De hecho, el Ejecutivo yo creo que lo que quiere es sacar los créditos antes de las ordinarias, porque ahí sí ya no tiene cómo recorrer la agenda y tienen que esperar a que todo pase. Correcto.
Y la oposición se disparó en el pie aprobando una vía rápida que saben muy bien que no es rápida. Que no es rápida y que el mayor tiempo de tramitación se van a comer todas sus ordinarias y no van a poder sacar sus proyectos a sabiendas de que el Ejecutivo no les convoque sus proyectos en extraordinarias. Correcto. En fin, otro... Alguien dijo ayer, somos la oposición en la Asamblea Legislativa más inútil de los últimos... este proyecto, esta semana se han pronunciado múltiples colegios profesionales en contra de las jornadas, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Terapeutas, el Colegio de Trabajo Social, si no me equivoco, y la Asociación del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, todas señalando los riesgos que representan a la salud de las personas la jornada de 12 horas, pero este tema lo vamos a seguir hablando porque tenemos una larga lista de preguntas sobre este proyecto. Entonces pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo my@delfino.cr. Empecemos con el tema de... ¿Por qué me mandaron tantas cosas encima de mis preguntas? El tema de las jornadas de 12 horas. Pablo Quiroz nos pregunta, durante el proceso de vía rápida del proyecto, ¿se suspende el trabajo de las comisiones legislativas durante las 14 sesiones que se realizan en doble jornada? Si es así, después de esas 14 sesiones, ¿reanudan el trabajo de las comisiones? Ha habido mucha confusión con el tema de las 14 sesiones, entonces expliquémoslo de la siguiente manera. El procedimiento de vía rápida dispone que las mociones de fondo deben conocerse y discutirse en 14 sesiones. Agotadas esas 14 sesiones, si aún quedan mociones, se siguen haciendo cuantas sesiones necesarias sean para terminar de tramitarlas todas. Solo que esas sesiones en adelante no se puede hacer uso de la palabra para defender las mociones de fondo, más sí para mociones de orden, como por ejemplo ha estado haciendo el Frente Amplio esta semana, que metió mociones para enviar en consulta el proyecto de ley por las cuales sí pueden hacer uso de la palabra. Entonces, esa es la aclaración inicial que hay que hacer. Número 2, si las comisiones que entran en conflicto horario con el plenario, tanto de la mañana como por la tarde, quedan canceladas, lo que han hecho algunas es variar su horario para hacerlo, porque el plenario sesiona en la mañana de 9 a 12. Entonces lo que hacen es sesionar de 1 a 2:44 de la tarde para poder sacar un poquito de algo o a realizar audiencias. O sesionar también después de las 7 de la noche que termina la sesión de la tarde. O sea, para aclarar, las comisiones no se suspenden como tal, deben modificar su horario para seguir trabajando. Lo que pasa es que si no lo modifican con anterioridad, ya después se pueden hacerlo. Digo, esta semana podrían... O sea, no puedes convocar una extraordinaria sin realizar la sesión, sin estar en sesión. Correcto, digamos, el martes que se abrió la ventana, todas las comisiones que sesionaban martes en la mañana podían sesionar y acordar cambios de horario. Correcto. Porque se había desconvocado el proyecto. Pero bueno, Carlos nos hace una consulta y es, si no me equivoco, el proyecto de 12 horas incluye un resguardo para la gente que está actualmente en esa jornada con pago extra, donde pide que los patronos reporten los salarios de esas personas por varios meses, donde se prohíbe bajarle su remuneración. Podrían revisar eso de nuevo. Correcto. Eso está en el transitorio 1 de la ley. Lo revisé. Del proyecto. Del proyecto de ley. El transitorio 1 lo que dice es que se tomarán los 6 meses previos en salario ordinario y extraordinario y el promedio de el transitorio 1, Lucho, del dictamen. El transitorio 2, entonces yo lo acabo de revisar. Aquí. Entonces se toma el promedio de esos 6 meses para calcular cuál es la jornada, el salario por la jornada de 12 horas y se utiliza eso como base y no puede ser inferior a ese monto el salario que se les pague. Es el transitorio 2, no el 1. Yo te dije, si no era el 1 era el 2. Es que no pones atención. En fin, entonces sí, ese resguardo existe, pero como él mismo menciona, igual los patronos podrían despedir a la gente y volverlos a contratar. Sí, eso sería fraude de ley, pero eso lo pueden hacer, básicamente. De aquí a que resuelvan los juzgados de trabajo, que lo diga mi hermana que la despidieron estando en periodo de lactancia. Wow. Y es la hora, es la fecha y el juzgado de trabajo no ha logrado resolver. Elías Alonso Arias nos pregunta, ¿cuál es la estrategia del Frente Amplio al poner tantas mociones? ¿Es solo retrasar, presión o algún otro fin? Por declaraciones y confesiones abiertas de los diputados del Frente Amplio es meramente atrasar. Es bloqueo. Bloquear. Es bloqueo. Nos preguntan también, ¿podrían explicar
qué portillo hay para que lo llamen jornadas de 12 horas diarias, porque según entendí en mi ignorancia es que el proyecto propone trabajar 12 horas como máximo al día y por ley va a tener 12 horas siguientes de descanso. Y que... Ajá. Esa podemos fusionarla con otra pregunta que entró de último, que es de MBU oficial, que nos pregunta, todo bien y no llamar la ley 4.3, pero jornadas 12 tampoco están exactas, ya que son 10.5 horas a la jornada ordinaria. No le decimos a la jornada ordinaria, no le decimos de 9 horas. Algún nombre más adecuado, porque dependiendo si vas a favor o en contra, lo llaman distinto para recargar algún punto que les convenga. Y en eso tiene absoluta razón. Por eso el proyecto no se llama Proyecto de Jornadas 4.3 ni Proyecto de Jornadas de 12 horas, se llama Proyecto de Jornadas Excepcionales. Ahora, la jornada de 12 horas. Aunque usted tenga un receso dentro de su jornada, esto yo creo que ya lo voy a aclarar. Ya lo habías explicado en un episodio. Aunque usted tenga un receso dentro de su jornada, forma parte de la jornada, porque usted tiene que estar las 12 horas en el lugar de trabajo. La jornada de 9 horas no existe porque lo que dice el Código de Trabajo es que si su receso es de media hora, se contabiliza dentro de la jornada. Está contabilizada dentro de las 8 horas. Si a usted le dan un receso de 1 hora o más, esa hora no está dentro de la jornada, pero usted no está obligado a permanecer en el lugar de trabajo durante ese espacio de tiempo. En este caso, como si se estarían contabilizando dentro del horario de la jornada, tiene usted que quedarse dentro. Entonces, técnicamente sí son jornadas de 12 horas diarias y nocturnas, entonces por eso es que se llama Proyecto Jornadas de 12 horas. Bueno, se llama, así lo denominamos nosotros. El término correcto, inclusive vamos a ver si ustedes usan inteligencia artificial para investigar sobre este tema, que a veces les encanta estar diciendo, pero es que tal país ya tiene ese tipo de jornadas. Tienen que, y esto lo digo por experiencia. Nosotros lo tenemos. Tienen que hacerlo por experiencia, pero tienen que explicarle muy bien esto a la inteligencia artificial porque puede ser que no lo entienda. Sí hay países que tienen jornadas 4x3 de menos horas. Correcto. De menos horas. Y esas, digamos, ahí es donde los opositores al proyecto responden de ese ángulo. Tal país lo tiene, sí, pero tiene jornadas 4x3 de menos horas. Cuando lo que los defensores del proyecto lo que deberían es decir, tales países ya tienen jornadas excepcionales de 12 horas al día. Que ahí sí es diferente. Por ejemplo, creo que es Chile, que tiene jornadas de 12 horas, excepcionales de 12 horas para la minería, que es uno de sus principales motores de la economía. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque sí, son diferentes. La jornada 4.3 en otros países del mundo es con menos de las son por debajo de 48 horas a la semana. Nadie está en contra de una jornada 4.3. Aquí lo que se habla en contra de jornadas de 12 horas. Ajá. Y en muchos países se dice que en Alemania está legalizada la jornada de 12 horas, que en tal país está legalizada. Claro, para servicios de salud o servicios de emergencia o servicios de seguridad. Aquí los policías y los médicos tienen jornadas de más de 12 horas, pero porque son servicios que cubren derechos humanos. Son servicios excepcionales. Exacto, y son servicios excepcionales. La Constitución permite jornadas excepcionales en sectores especiales o por extrema necesidad. Eso tiene que definirse por ley y por eso es que este proyecto le pusieron jornadas excepcionales. Correcto. Para casos muy calificados y que sean excepcionales, para intentar encajarlo con la definición que dice la Constitución sobre lo que sí se permite tener una jornada de ese tipo. Correcto, y lo otro es que además hay que recordar que este proyecto además no solo genera jornadas de 12 horas, habilita además que la jornada semanal sea de 60 horas, porque te permite, si vos trabajaste 4 días, tener obligatoriamente un día de descanso y en el segundo día de descanso podés volver a trabajar una jornada de 12 horas, que esa sí se pagaría como horas extra la jornada completa, pero entonces te está habilitando una jornada semanal de 60 horas, que es lo que la gente no está mencionando. Porque además, como todo es voluntario, porque claro, las personas trabajadoras tienen la posibilidad de escoger todas sus condiciones laborales. Y hay que mencionar algo además. Yo honestamente dudo que este proyecto vaya a generar empleo. De hecho, este proyecto lo que va a hacer es hacer que las empresas que necesiten trabajar 24 horas trabajen con 2. Se van a volar la jornada mixta. ¿Sí? Porque ¿por cuál razón hoy, si necesitas trabajar 24 horas en tu empresa, tienes que tener 3 equipos de trabajo? Diurno, tenés que tener nocturno y mixto. Gente suficiente para poder cubrir todo el tiempo. Pero ahora podés tener solo 2 equipos y pagándoles menos, además. Al final,
porque el estipendio adicional que están contemplando de nuevo, y esto lo preguntaron, creo que lo preguntaron la semana pasada, pero de nuevo, el famoso bono o ese plus adicional que están contemplando en el proyecto es sobre el salario mínimo. Los trabajadores que ganen por encima del salario mínimo no lo van a recibir. O sea, sí lo reciben, pero no es proporcional a su salario. Y además no compensa lo que ganaría ese trabajador si trabajara en jornadas 8x6 con pago de horas extra. Ahora, aquí a mí lo que no deja volarme la jugo es que en este país todavía tengamos jornadas 8x6. O sea, sí. Realmente ese es el problema a fondo que deberíamos estar discutiendo. Pero bueno. Prácticamente casi que toda la población o tiene una jornada diaria de 12 o de hasta 12 horas si uno cuenta los tiempos de desplazamiento. Eso sí. Entonces ahora imagínate una persona que tiene una jornada de 12 horas va a estar 14, 16 horas afuera, por los tiempos de desplazamiento. Correcto. Heidi nos pregunta qué sucede con la discusión del presupuesto, si todavía está la discusión de jornadas 4-3, cómo se organizan las sesiones. El presupuesto tiene prioridad sobre todo lo demás, porque tiene plazos constitucionales perentorios que tienen que cumplirse. O sea, entraba la discusión del presupuesto al plenario, porque recordemos que el presupuesto se presenta el 1 de octubre, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Inicia su trámite de comisión y una vez que llega al plenario tiene prioridad sobre todo lo demás, pero hasta octubre. El tema es que, octubre, lo que se va a trazar es 4x3 porque a los diputados les encanta hablar por el presupuesto. Correcto, pero bueno, otra pregunta, ¿puede cualquier ciudadano presentar un recurso de amparo para obligar a las municipalidades, policía municipal y oficinas de patentes a clausurar o retirar permisos de funcionamiento a comercios que tengan ventas de tiempos ilegales? ¿O tiene que ser vendedor de chances de la Junta de Protección Social para estar directamente afectado y que se vulnere su derecho al trabajo? Yo inclusive diría que ni siquiera en el segundo caso en el que usted es un vendedor... ¿Por qué nadie hace nada al respecto? Yo inclusive diría que en el segundo caso en el que usted es un vendedor de chances al que la lotería ilegal le afecta, yo diría que eso ni siquiera es amparable por un recurso de amparo. Tema de legalidad. Tema de legalidad. La siguiente consulta es, ¿puede Chávez hacer una coalición con sus 3 partidos? ¿Cómo funcionan las coaliciones a nivel de repartición de curules y puestos en el Ejecutivo ante un eventual gane? Okay. Vamos a hacer la aclaración. Las coaliciones formales, lo que se hace es un acuerdo entre partidos para competir bajo una bandera única. Y esa bandera es el partido. Es como si crearan un nuevo partido. Exacto. Es formalmente es otra agrupación que viene de las 2 o 4 que se hayan unido. Y entonces esa nueva agrupación define cómo se van a distribuir los puestos dentro de la nómina que tengan que presentar. Por eso las coaliciones formales requieren aprobaciones de las asambleas de cada uno de los partidos para formalizarse como tal. Y el plazo para formalizar coaliciones vence próximamente. Entonces, de lo que ha dicho Pilar Cisneros y personas de los representantes de los partidos chavistas a entender es que lo que van a hacer no es una coalición formal, sino que las 5 agrupaciones van a escoger uno de los 5 partidos para que solo ese se inscriba. Y ahí cada partido tienen que tener su distribución. No, pero el plazo de inscripción del partido ya cerró en todo caso. No, de coaliciones. El plazo de inscripción de coaliciones es posterior a la inscripción de partidos. Vence el 1 de septiembre o, si no me equivoco, de coaliciones formales. No, pero no van a inscribir una coalición. No van a inscribir. Lo que pasa es que hay que uno hacer es designar uno de los 5 partidos como bandera. Lo que pasa es que de esos 5 solo 3 están formalmente inscritos. Los otros 2 no lo lograron. Imagínate. Entonces, todos sabemos que va a ser Pueblo Soberano. Eso, por la razón, no tengo ninguna evidencia en contra. Si no me sacará en 15 días, Lucho también se equivoca. No fue Pueblo Soberano. Ajá. Ahora, lo otro que consulta es, o esto es un comentario, dice que, y esta discusión la hemos tenido, ¿le parece una barbaridad que los diputados puedan meter tantas mociones para estorbar o atrasar? Deberían tener un límite por congresista o por fracción para que tengan algún sentido. ¿Lucho? Yo completamente de acuerdo, lo he dicho varias veces, lo he conversado varias veces con Mike no está de acuerdo conmigo. Yo no estoy de acuerdo. Yo metería como trámite ordinario una limitación. Cada diputado puede meter máximo 3 mociones por artículo de proyecto, 1 para agregar, 1 para reformar y otro para derogar. Y todo lo demás es pura majadería. Wow. En fin, Janet Dulate nos consulta, bueno, ya fue la del comentario de la semana pasada, y nos dice si alguno de los partidos allegados a Chávez consiguen diputados, podrían aliarse, negociar y así tener los 38 votos que se necesitan para pasar en la Asamblea Legislativa. Déjame eso a mí. Dale. A ver, yo creo que la gente no está muy preocupada de que se pueden hacer acuerdos.
Los acuerdos los pueden hacer en cualquier momento y con quien sea. Si esta Asamblea Legislativa le diera la gana, puede convocar una Asamblea Constituyente si reúne 38 votos. Correcto. Pueden hacer lo que les dé la gana. Porque no hay ninguna limitación de las cosas de las que pueden llegar a acuerdos. O sea, no porque sean de diferentes partidos políticos tienen una prohibición de sentarse a negociar y alcanzar acuerdos entre ellos. Para mí, la esencia y la lógica de una Asamblea Legislativa multipartidista como la que tenemos desde hace décadas ya prácticamente, es que los partidos tienen que llegar a acuerdos. Inclusive, si diéramos el salto a un sistema parlamentario, aún más los partidos estarían en la obligación de formar acuerdos porque necesitan una determinada cantidad de votos para formar un gobierno funcional, porque si no, nos volvemos un estado fallido como Perú, que pasa en elecciones cada tanto por cuanto, que tiene 8 o 10 presidentes en cuestión de 5 años, porque todos los partidos son un país multipartidista, un sistema semiparlamentario, y en el que todos los partidos pasan agarrados con todos, entonces cada vez que pueden le meten una moción de censura al presidente para derrocarlo y convocar elecciones. Entonces, pueden hacerlo, y no solo ellos, pueden hacerlo quienes sean. O sea, lleguen a la Asamblea, pueden acordar. Liberación podría aliarse con el Frente Amplio, con la Unidad, lo que sea. Dependiendo a quienes elijan de diputados, puede ser que, la elección de la próxima Asamblea Legislativa es lo que pasa es que la gente... clave, pero lo que pasa es que la gente yo creo que está pensando que el resto de fuerzas políticas va a hacerle lo que en Europa se le hace a la extrema derecha, que es lo que se le llama el cordón sanitario. De no hacer nada con ellos. Inclusive los partidos de derecha no votan nada con la extrema derecha. Entonces, por ejemplo, ahorita en Europa, en el Parlamento Europeo, fracasó una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, moción que presentó la extrema derecha, porque ni siquiera la derecha ya en Europa vota con la extrema derecha. Se le denomina cordón sanitario. Entonces, por más que estén de acuerdo en que Ursula von der Leyen tenía que irse, los más no votan con ellos. Eso es diferente. Ni siquiera para que se aprueben sus proyectos. Nada se vota nada con él. Pero bueno. Allá la extrema derecha se le trata como paria, con el que debe ser. Como debe ser. Axel Mora consulta sobre el tema buses. Sí, la implementación del pago con tarjeta, el pago con tarjeta en transporte público, en autobuses. ¿Cómo piensa el gobierno aplicar la ley una vez que pasen los años que se estipulaba para su implementación? Eso fue una ley recientemente aprobada, ¿no? Eso le corresponde al Consejo de Transporte Público, quien tiene la obligación legal de no renovar esas concesiones. Básicamente. Si lo renuevan es un incumplimiento, es prevaricato, es emitir una resolución contraria a la ley y va preso. Después de otra consulta Viro consulta, ¿me podrían explicar por qué se había cancelado el proyecto de cámaras de seguridad en carreteras? ¿Saben si hay algún proyecto al respecto, algo que permita cámaras en los semáforos o en carretera o algo similar, Lucho? Eso fue una resolución de la sala que dijo que había determinadas multas que no podían imponerse al vehículo sino al conductor. Lo que pasa es que particularmente el de la conducción temeraria. La ley de tránsito tiene multas sobre el vehículo y multas sobre la persona que maneja. Las multas por velocidad son multas sobre la persona que está manejando. Los giros en U también. No puedes aplicársela a el vehículo porque no puedes dar garantía de que el dueño registral del vehículo es quien está cometiendo la falta, y eso nunca se arregló en la ley de tránsito, y por eso es que las cámaras eso se cañó en la sala, si no me equivoco. Y que las cámaras no se pueden... esto lo explicamos en un podcast muchísimo antes. De nuevo, la sala no prohibió el sistema de multas con cámara. No, prohibió que fueran sobre el vehículo. Dijo, estas multas no pueden hacerse sobre el vehículo, tienen que hacerse sobre el conductor. Entonces, la Asamblea Legislativa cambia estas sanciones en específico, que hoy están de esta manera, para adaptarse a lo que yo estoy diciendo, o no se pueden aplicar. Y lo otro es que el proyecto quedó sin financiamiento. Y cuando se intentó reactivar en el gobierno de Carlos Alvarado, cayó la pandemia y se dejó de lado. Correcto. Ahora, ese es el detalle. La siguiente pregunta es de María Cecilia Arguedas. Por favor, hablemos de Arecep. Con respecto a si da algún beneficio al ciudadano, más bien es otro dinosaurio sin beneficios para el país. En el caso específico del agua en Cartago, que según el AIA no se baja el precio por culpa del Arecep. A ver, dado que pone el caso específico de Cartago, de nuevo hay que explicar qué fue lo que pasó con Cartago y el AIA. En Cartago entendamos Cartago y Paraíso. Primero que nada, el agua que tomamos del área metropolitana prácticamente viene de Cartago. ¿La mayoría? La mayoría. Número 2, el AIA le vende el agua en grandes cantidades a los acueductos municipales o a las empresas municipales. El agua es del Estado. Ajá. El AIA la vende. Sí, por eso. El agua es del Estado. Sí.
¿A qué viene el comentario? No entiendo por qué me estás interrumpiendo. Porque no puede la municipalidad agarrar el río ellos y tener su propia planta distribuidora. Ajá. Porque la voz del Estado. Ok. Dicho lo cual, lo que ocurre y acontece es que, ahí está la famosa frase cliché que Diego detesta, perdón. Hoy por hoy, eso es peor, no hay un instrumento que permita cuantificar el agua que la IA le pasa a las municipalidades de Cartago y Paraíso. Eso tiene un nombre ahí medio raro, que es un medidor gigante, pongámoslo en esos términos. Entonces, durante años de años, esa agua, la IA la ha cobrado a partir de estimaciones y a una tarifa inferior a la que debería. Entonces, Arecep durante varios años, porque yo recuerdo que inclusive cuando estuve en otro medio de comunicación hizo una noticia al respecto, Arecep llevaba por años diciendo el resto de consumidores y clientes de la IA está subsidiando el agua a la gente de estas provincias. Entonces ya finalmente eso se cambió porque la IA Arecep le dio la orden a la IA de que lo cambiara. Entonces Arecep, a la IA hizo lo que hizo y salieron esos millonarios cobros hacia las dos municipalidades. ¿Qué es lo que dicen las dos municipalidades? Estos cobros no tienen fundamento porque usted ni siquiera sabe cuánta agua me vendió. Entonces el monto que usted me está cobrando se lo inventó. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, sobre Arecep es el ente regulador que regula las empresas de electricidad, las tarifas de los servicios públicos, agua. ¿Qué otras cosas regula? Hasta lo de los peajes, ¿no? Sí. Hasta eso lo regulan. No son los que están bajo el Estado. Ajá. Porque los que están concesionados no. Creo que bueno. No recuerdo. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. ¿Es buena o mala? Podría ser mejor, como muchas cosas. Lo que ocurre es que Arecep cobra un canon a las empresas que dan los servicios públicos, que a partir de eso es que se financia sus operaciones de supervisión. Sin embargo, como toda institución pública en décadas anteriores, empezaron a usar esos recursos para inflarse sus salarios y aumentar su planilla sin que en realidad se viera un beneficio para el ciudadano. Creo que ha habido avances en los últimos años, más que todo en el tema de que ahora hay audiencias virtuales para la gente que no puede asistir a las audiencias presenciales. Sin embargo, a mí personalmente me parece que sigue habiendo un problema, y es que obligan a la gente a que quiere oponerse a un aumento de tarifas, por ejemplo, de bus, de agua, electricidad, lo que sea. La obligan a que si va a la audiencia lo que tiene que dar es un argumento técnico de por qué no. Entonces, simplemente la comunidad no puede llegar a decir me opongo porque esto es un golpe financiero para mi bolsillo. Para ese tipo de argumentos no son válidos. Correcto. Ahora bien, yo por ese lado lo entiendo, porque si fuera porque la lógica de la fijación de precios regulados es que sean precios que cubran el costo del servicio y que además le den utilidad a la empresa que da el servicio. Entonces, si limitamos los aumentos de las tarifas, la gente no va a estar de acuerdo, porque ¿quién va a estar de acuerdo con que le suba la tarifa de algo? Nunca habría aumentos de nada. Las tarifas tienen que estar en un ente técnico porque los entes políticos no son buenos tomando decisiones de este tipo. Correcto. No lo puedo resumir mejor. En fin, tanta papaya para esa frase. Para resumirlo. Es que ya dijo, por favor, hablen. Dígale. Vos estabas concentrado revisando quién sabe. Estaba la siguiente pregunta. Oscar Murillo nos consulta. ¿Podríamos hablar del proyecto 24.640? Te saltaste dos preguntas. No, eso es Gerardo Comera. No, te saltaste. Cierto, perdón. Jesus. Esteban Calvo nos consulta. Viendo las actuaciones de Gilbert Jiménez, ¿existe alguna manera en que se pueda destituir a un presidente de una comisión legislativa, Lucho? No. Ahora, ¿a qué se refiere con las actuaciones de Gilbert Jiménez? La semana pasada se conoció que Gilbert estuvo en un lugar público y se reunió con la abogada, que es esposa de un abogado que conoce a Celso Gamboa, y al parecer eso indignó a toda la comisión. Me parece un berrinche innecesario, porque ciertamente no es que estaba sentado. Si vos me hubieras dicho que estaba sentado con la hermana de Celso Gamboa, que es su abogada, o con una persona directamente vinculada al caso, yo digo, sospechoso. Pero que se encontró con la esposa de alguien que es cercano a, me parece sumamente irrelevante y un desperdicio de tiempo. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que esta semana fue un desastre porque quisieron tirarle a Gilbert. Claramente las diputadas de Liberación nada más es represalia porque renunció al partido y no lo quieren. Ese es mi resumen ejecutivo. La siguiente pregunta es, este es un comentario para Diego. Dicen que es una lástima que le haya traumado su participación en el podcast, que cuándo puede tener de vuelta al jefe en Curul en Llamas, o sea que me vaya de vacaciones, dijo de Araya.
No. Un día de estos. La próxima semana todos tenemos vacaciones. No habrá programa ese día, entonces pueden reclamarle a él. Oscar Murillo nos consulta ahora sí el proyecto 24.640, Ley para la Buena Gobernanza y la Modernización de la Propiedad en Condominios. Lucho, yo ya he dado mis comentarios, mis recomendaciones a todo el mundo: no vivan en condominio, porque someter su vida privada a espacios donde las decisiones son colectivas y pueden tomar decisiones sobre la forma en la que usted decide vivir y hacer en su hogar de habitación. Pero eso fue nada más yo. Yo no entiendo cómo hay liberales que viven en condominios, digamos, renuncian a lo que más defienden, su libertad. Pero bueno, el proyecto en realidad hay mucha gente hablando papaya al respecto y exagerando sobre lo que hace y no hace. Define un par de cosas, o sea, tipifica mejor qué acuerdos requieren mayoría y qué tipo de mayoría para que sean aprobados por las asambleas de condominios. Define claramente que si hay un subcondominio dentro de un condominio, eso como los condominios grandes tienen condominios más pequeñitos adentro del mismo terreno, ese subcondominio puede tener su propio reglamento, pero el reglamento del condominio prevalece sobre el otro. No tiene un error, pero digamos, no soluciona el tema de que las multas, no le pone topes a las multas, sino que dice que la asamblea debe regularlas y fijarlas por sí mismo. Si ustedes me preguntan, de nuevo, esto es de los temas menos importantes que podría haber en discusión, pero bueno, hay mucha gente haciendo ruido. La siguiente pregunta es de Brian Valderrama sobre el tema de las visas. ¿Se ha sabido de algo similar en alguna otra parte del mundo? Somos tan especiales que somos el único país en que figuras, en su mayoría políticas, están perdiendo sus visas gringas solo porque sí. Bueno, eso ya lo respondimos ahora que hablamos. Yo tengo idea de que había algún otro país donde recientemente le quitaron la visa a un funcionario que fue similar, pero era un caso. Por lo demás, no tengo conocimiento de que algo similar esté pasando. Es muy común. Yo en mi correo tengo más de 150 correos del Departamento de Estado notificando sanciones de ese tipo. ¿A altos funcionarios? Sí. ¿Y cuántos correos tenés de los funcionarios costarricenses? 0. Exacto. Por eso no es lo mismo. Sí es un caso atípico. Eso dije. Nos consultan... Diego no nos puso quién era, se la enviaron al chat, pero es el rechazo del Tribunal Supremo de Elecciones a la solicitud de aclaración que presentó Rodrigo Chávez por el amparo que le pusieron con el tema de beligerancia. No es ilegal, no deben en todo dar una aclaración al fallo. Y aclara, tal vez ilegal no es la palabra correcta, no es inadecuado, Lucho. No es ilegal ni inadecuado. Era improcedente. Esto pasa cuando usted tiene asesores legales que no saben nada, absolutamente nada. Lo peor es que a ese asesor legal le encanta estar hablando de jurisprudencia y que la Sala Constitucional hace esto. ¿Cuál? ¿El del presidente? Sí. Dale. Vamos a ver, cuando ya un tribunal, en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones o la Sala Cuarta, emitieron una sentencia en un recurso de amparo, eso ya es letra muerta, no hay apelaciones sobre los recursos, sobre las resoluciones de los tribunales, ni del Tribunal Supremo de Elecciones, ni en materia de recursos de amparo, ni en la Sala Constitucional. El recurso de adición y aclaración es simplemente, que es la parte final del fallo, donde la sala dice, se declara con o sin lugar al recurso y se ordena tal y tal cosa. El recurso de adición y aclaración es solamente para aclarar esa última sección y es únicamente para los casos en los que la orden que da el Tribunal Supremo de Elecciones o en la Sala Constitucional no se entiende, o le falta algún elemento para que usted la pueda cumplir fielmente. Lo que el presidente de la República hizo con su mamotreto de 20 páginas mal redactado es cuestionar el razonamiento que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones para llegar a la conclusión a la que llegó, y eso no se puede hacer. Punto. Sí, porque está pidiendo aclaración más allá del portante. Exacto. Entonces es procedente. No, eso que metió él no era una solicitud de aclaración ni de adición. Hubiera sido improcedente por parte del tribunal contestarle a eso porque no está cumpliendo con la formalidad de, ¿cómo cumplo con el portante? Correcto. La consulta iba por otro lado. Era más sobre cuestionando el razonamiento del propio tribunal para llegar a ese portante. Ronald Durán nos pregunta, dice que está enojado porque Gilberto Campos, que es el jefe de la bancada de dos que conforman él y el FEINSAC, pasa en el plenario pidiendo recesos. Entonces, la consulta es si esto es lícito, si él como una fracción de dos puede pedir recesos y qué limitaciones, si existe algún artículo del reglamento legislativo que elimine o condicione tal arbitrariedad. O sea, que él, que es jefe de dos, pueda estar pidiendo recesos como fracción. Y nos envía un comentario que le agradecemos. Esto es por
esto es por práctica parlamentaria, el tema de los recesos. Don Rodrigo tiene la política de que los recesos deben pedirlos el jefe o el subjefe, la jefatura o la subjefatura de las fracciones. Por ende, aunque ellos sean una fracción de 2, tienen jefe y subjefe y pueden pedir recesos. Si fueran una fracción de 1, podrían pedir recesos. Exactamente. Los independientes no pueden pedir recesos. Exacto. El reglamento, lo único que dice en materia de regulación de recesos está precisamente en el trámite de proyectos con vía rápida, el artículo 199, en el que se establece que las fracciones solo, inclusive vean que lo dicen, las fracciones solo pueden solicitar 2 recesos de 5 minutos cada uno por sesión. Exacto. Solo en ese caso de la vía rápida. Solo en el caso de la vía rápida. La fracción como tal puede pedir los recesos que considere que necesita para el trámite de algún tema. Y si es potestad del presidente decirle que no, darlos o denegarlos. Correcto, él puede negarlo, pero bueno, más allá de presidente a veces por lo general lo que hacen no es denegarlo, sino a veces le piden de 20 minutos. Vale, entonces te pasa para tantito, dale, sí. Démosle 10. Al final terminan extendiéndolo, pero cumplir las 20. Aún si fuera una fracción unipersonal, tiene el derecho, porque las fracciones unipersonales tienen los mismos derechos, excepto los de representación, porque tienen que ser más de 3 para que tengan que ser proporcionales. Sino que... Ahora, don Ronald, yo no es que quiera defender al PLP, pero tengo que mencionar que por lo general Gilberto cuando pide recesos lo pide para tener reuniones con las jefaturas de fracción para definir la agenda que se va a ver. Entonces, técnicamente no son del todo una pérdida de tiempo. Manuel Salazar nos consulta los proyectos de ley del Poder Judicial, instituciones autónomas y ministerios, ¿qué reglas deben cumplir cuando se consideran mal presentados? Esto depende de cada uno de estos. ¿El Poder Judicial no puede presentar proyectos de ley? No. Número 1. No, la está leyendo mal. Los proyectos de ley sobre el Poder Judicial. No que ellos los presenten, sino proyectos que reforman el Poder Judicial, instituciones autónomas o ministerios. No comparto tu lectura de esa pregunta, así que Emanuel nos dirá en el próximo episodio. Pero bueno, en primer caso, las instituciones, ninguna de estas instituciones puede presentar proyectos de ley. Los ministerios sí pueden presentar al Poder Ejecutivo, que recordemos es convocado por el ministro de la cartera y la firma del presidente, pero sobre ese tipo de instituciones, cuando están mal presentados, del 8. No, en realidad no se considera mal presentado nada. Por lo que debe hacerse es consultarles obligatoriamente el proyecto. Pero digo, el Ejecutivo ha presentado proyectos para fusionar a ministerios que han estado mal presentados. Porque hacen un tijereteo de la ley orgánica del ministerio, le quitan sus funciones y dejan muchos vacíos. Pero eso es un tema de técnica legislativa, hermano. Exacto, eso es lo que está pregunta. ¿Cómo se consideran mal presentados? Pero es que eso abre un abanico de posibilidades de qué puede hacer que un proyecto de ley de ese tipo esté mal presentado y un montón de cosas. Eso no puede ser una lista taxativa, ya la diste vos. Dame 3 ejemplos. Ya la diste vos. Pero bueno, y lo de la consulta de las coaliciones formales ya la contestamos. Y también terminamos con las consultas de esta semana. Listo. Recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en Spotify, YouTube o al correo my@delfino.cr. Pasemos a la sección menos favorita del público. Exacto, solo a mí me interesa las mejores y peores propuestas de esta semana. La peor propuesta de esta semana vino cortesía de Fabricio Alvarado, que decidió la presentó hoy. El viernes en la mañana. ¿Cómo decirlo? Tuvo una pesadilla con una drag queen. Tuvo una pesadilla y presentó un proyecto de ley para que se pene con cárcel a las personas que realicen espectáculos públicos donde participen personas menores de edad y incluyan a drag queen y transvestis. De 2 a 4 años de cárcel. Además amplía en la ley ¿cómo se llama esta ley? ¿La de espacios públicos? No, la de eventos públicos. La ley de espectáculos públicos. La ley de espectáculos públicos aclara que se prohíbe expresamente que los menores de edad accedan a espectáculos que muestren contenido y envía una larga lista de cosas que incluye la degrada de la dignidad humana, violencia extrema y sistemática, drogadicción, vicios, sexo explícito, pornografía, prostitución, espectáculos obscenos y o discriminación étnica, social, religiosa, sexual, entre otras, que promuevan o fortalezcan comportamientos inadecuados o conductas delictivas e incluye expresamente todos aquellos en los cuales los espectáculos o manifestaciones artísticas no sean aptas para menores de edad porque incluyen personas desnudas o semidesnudas que realicen movimientos, bailes, dancen o caminen exhibiendo su cuerpo, así como los espectáculos denominados drag queen y travesti, lo puso expresamente.
Ajá. Y después hace la reforma al Código Penal para que sean penados con de 2 a 4 años de cárcel. Fabricio, como ustedes saben, salió esta semana con su tercera candidatura presidencial y claramente tiene su agenda, no ha cambiado. Sigue siendo la misma que en 2018, oponerse al tema de la diversidad sexual. Estamos hablando de una fracción política que esta semana llamó a votar en contra de un proyecto que permitía el acceso a anticonceptivos a menores de edad. Una buena y una mala para Nueva República, porque doña Rosalía Brown presentó un proyecto de ley que pretende incluir una multa a los patronos que se atrasen en el pago de salarios, cesantías o preaviso. Lo que hace es que se empieza a cobrar intereses sobre el monto que tienen que pagar a partir del día 1 después del plazo definido. En el caso del salario es la fecha acordada, en el caso de la cesantía y el preaviso es 30 días después de que se incumpla. Este proyecto no va a salir. Este proyecto claramente no va a pasar porque las cámaras no lo van a permitir. La tasa de interés es visible porque es en base a la tasa básica pasiva, que la tasa básica pasiva es sumamente baja, ahorita es de un 3,9 y como es multa diaria, son fracciones. Ahora, una cesantía grande que te atrases un par de días, empezás a sufrir. Esa lógica. Eso afectaría más al Estado. El Estado es el que se paga. El que se atrasa es pagando salarios, cesantías y todo eso. Este proyecto lo presentó por los atrasos en los pagos en el MEP y en la caja. No puso ningún ejemplo de instituciones privadas donde se dé, las cuales se dan. Y esto pasa también, pero digamos, los ejemplos que puso fue instituciones estatales, porque cubre tanto a empresas privadas como al Estado. El último proyecto que merece la pena ser mencionado, no, eso era todo. Eso es todo por esta semana. El de Alejandro Alarios, para que la ICD, el Instituto Costarricense de Drogas, esté obligado a llevar un registro y trazabilidad del uso de bienes que recibe por decomisos vinculados al narcotráfico. Esto es producto de que se ha dicho que el ICD ha estado prestándole carros al gobierno para que realice espionaje. Correcto, ya presentó la reforma para que esto quede debidamente regulado y tengan que haber bitácoras de a quién se le presta y por qué se hace préstamo y que no pueden hacerse préstamos para uso discrecional de los vehículos. Hay jerarcas que tienen vehículos discrecionales que estos no puedan ser utilizados en ese tipo de situaciones. Y ahora sí, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos en 15 días, porque recordemos que la Asamblea tiene vacaciones la próxima semana. Y Lucho también. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.